Todos recordamos buenas costumbres que han ido desapareciendo. Desaparecen porque se modifican circunstancias tecnológicas, sociales o afectivas. Las buenas costumbres son aquellas que resultan funcionales a la vida en sociedad. ¿Por qué desaparecen unas costumbres y se establecen otras? ¿Cómo podemos impulsar la instalación de buenas costumbres? Una costumbre es una creación social, como los trillos y los caminos antiguos. Promover las costumbres funcionales y ayudar a extinguir las que no lo son es de una cierta manera ayudar a construir un mejor ecosistema para todos. Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 248 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Costumbres apreciables. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. Nada más para hacer mención a la numerología de nuestro episodio, ¿verdad? Dos por cuatro es ocho, así que eso es un comentario nada más para los más intelectuales. Lo otro es que este artículo que escribiste esta semana me hizo preguntarme eh, cómo se construyen hábitos colectivos. Me parece que una costumbre, eh, si buena, es un hábito colectivo. Y entonces me puse a pensar en varias cosas. Me puse a pensar en hábitos colectivos que se crean por medio de legislación, ¿verdad? Yo creo que hemos hablado algunas veces acá de que la desmilitarización costarricense es, es algo que se gestó a través de una reforma constitucional. Aunque es claro que antes de eso, desde los orígenes de la República, había sido un país pacifista y pacífico. Eh, pero la desmilitarización, como, como costumbre en nosotros, pues es dada por ley, ¿verdad? Y entonces pensé también que las costumbres o los hábitos colectivos es lo que podríamos denominar cultura. Y creo que eh, la nuestra no es una cultura ni tan antigua, ni tan robusta, ni tan reconocida globalmente, ni tan masificada como para que nosotros apreciemos la cultura que tenemos, ¿verdad? Si uno le pregunta a alguien qué es cultura aquí en Costa Rica, pues piensa tal vez en el folclore y en los bailes típicos y en algunos platillos gastronómicos, ¿verdad? Que se han consolidado, que probablemente no son originarios de aquí ni siquiera. Em, pero sí creo que sería importante hacer un repaso de cuáles son eh, piezas culturales de las costumbres o hábitos colectivos que tenemos en Costa Rica y algunas de las cuales podrían estarse perdiendo o podrían estar en riesgo de perderse, ¿verdad? Y sentí como que esa era la idea que emergía mientras leía el artículo, pero quiero darte la palabra para que nos introduzcas tu criterio al respecto. Bueno, la- la, el motivo de este artículo es un comentario que me hizo un amigo sobre una costumbre que existía en los 60 en España. Y es que a los agentes de tránsito que se paraban en una determinada esquina por la cual seguramente uno había pasado a dirigir el tránsito, o sea, paraban a dirigir el tránsito, esquina por la cual uno había pasado muchas veces durante el año, pues cuando venían las fiestas navideñas y de fin de año, les empezaban a dejar allí en el lugar donde ellos dirigían el tránsito, les empezaban a dejar pequeños presentes, ¿verdad? Un turrón, un chorizo ibérico, una botella de vino, etcétera. Y parece que esa costumbre ya se ha ido perdiendo. A mí me resultaba bien interesante porque me parece que la relación que uno tenga
con los agentes policiales que atienden su vecindario o sus rumbos habituales, pues es una relación saludable. Aquí en Costa Rica muchas veces se ha hablado de la importancia que tiene el policía de barrio, ¿verdad? Una persona que conozca a los vecinos, que pueda conversar con ellos, que los vecinos puedan de alguna manera ayudar incluso en la tarea de seguridad que ese agente tiene que desplegar. Eso a mí me parece que sería una forma, una costumbre saludable. Y entonces empecé a preguntarme qué es lo que hace que ocurra una buena costumbre, qué es lo que hace que se extinga una buena costumbre. Siempre recuerdo a mi profesor, ya no debería recordarlo por tantos años que han pasado, pero a mi profesor de administración pública, que era don Fidel Tristán, que era un hombre eh, muy expresivo, con un gran vocabulario, con un gran entusiasmo, creo yo que con una gran cultura, con una vida muy intensa. Y entonces sus clases eran verdaderamente memorables. Y de él recuerdo que decía que los trillos son, no recuerdo sus palabras, pero son creaciones culturales que no se deben a una persona en particular. No es que en un pueblo, cuando haya que hacer un trillo para atravesar la plaza, llamen un topógrafo para que tome ahí los niveles y distancias, sino que la gente va caminando por donde le resulta más confortable caminar y así es como se hace un trillo. Un trillo me parece a mí que es una buena ilustración física, sensible de lo que es una costumbre. Y entonces me sirve pensar que así como en los andares de, de los pueblos se van haciendo trillos, pues también en los andares de la sociología de los pueblos se tienen que ir haciendo cosas como trillos. Y me pongo a pensar en costumbres saludables y pienso también en esfuerzos por resucitar costumbres saludables. Hace poco leía que en algún país, no me acuerdo si era Bangladesh, donde decían que en vista de problemas de salud mental que estaban ocurriendo, estaban organizando una, grupos de personas que fueran voluntarias como para ir a sentarse en la banca de un parque, supongo yo que con una t-shirt de un color especial, que mostrara a los transeúntes y a los vecinos del parque que esa persona estaba ahí por si alguien quería sentarse a conversar con ellos. Conversar me parece que es una actividad que regula nuestra salud mental, implica, implica cercanía, implica atención mutua. Conversar es ponerle atención al que habla y después que el que habla me ponga atención a mí. Implica intercambio de ideas. Jamás vamos a encontrar a alguien con quien podamos hablar 5 minutos y ver las mismas ideas que nosotros tenemos. Siempre hay un intercambio de ideas. Bueno, esto es saludable. Ellos piensan que produce salud mental y es una costumbre que se está intentando instalar. Me parece interesante. Me recuerda eh, hace unos años en un viaje en tren de Amtrak en Estados Unidos, que había una pareja de personas de edad sentadas por ahí en el tren. Y de pronto cuando el tren arrancó, ellos se levantaron en el vagón donde iban y dijeron, nosotros vamos aquí
por si alguno de los pasajeros tiene preguntas sobre el tren, sobre el itinerario, sobre conexiones o preguntas sobre la geografía de lo que vamos a ir viendo por ahí. Me pareció a mí tan lindo. Después hablé con ellos y resulta que es un trabajo voluntario que hacen. Se ponen de acuerdo con la empresa de trenes. La empresa de trenes, desde luego, los lleva gratuitamente. Posiblemente cuando lleguen al destino los invita a almorzar y luego los devuelve por la tarde. Pero me parecía tan bonito que hubiera alguien como un guía del tren ahí a la disposición de los pasajeros. Uno le podía preguntar, ¿a qué velocidad vamos ahora? Y de alguna manera consultaba y decía, ahora el tren va a tal velocidad que uno no tiene idea en un tren a qué velocidad se está moviendo. Bueno, costumbres como esas, me parece que valdría la pena explorar su funcionalidad, el beneficio social que produzcan para eh, diseñar un método por el cual se establezca la costumbre. En las empresas hay ejercicios, pues son microsociales, donde a veces es conveniente instalar una determinada costumbre. Siempre que se han instalado programas de mejoramiento de la calidad en una empresa, se hacen esfuerzos para que la gente valore esos esfuerzos de calidad, reconozca cuál es su forma de contribuir a ese mejoramiento de la calidad, y eso no se puede hacer de otra manera porque es realmente la creación de un hábito que, haciendo cosas deliberadas para que el hábito sea reconocido, su bondad sea reconocida, y los esfuerzos que haya que hacer se vayan reforzando grupalmente. Eh, o sea que, sacado de ahí, de la micro sociedad que es una empresa, uno podría pensar en formas de instalar buenos hábitos, buenas costumbres, costumbres funcionales en un barrio, una ciudad, eh, un país. Me estimula este tema varias reacciones y te las cito así nada más como para poner unos puntos en la pared y ver si los conectamos juntos. Eh, Cuando uno hace una visita de campo a una propiedad, digamos que alguien quiera comprar una finca o visitar un terreno para alguna razón, incluso con topógrafos y con arquitectos, he vivido esto, con ingenieros también, eh, preguntan, ¿hay vacas? Y dice, ah, sí, por ahí hay unas vacas. Y dice, bueno, sigamos el camino de las vacas, porque las vacas naturalmente hacen curvas de nivel, ¿verdad? Ujú, Hacen trillos ujú, que son las rutas de menor resistencia. Eh, sí, porque una vaca no se va a poner a tratar de escalar una montaña por donde es más difícil. No son cabras, ¿verdad? Eso es diferente, ujú, pero las vacas ujú, sí ayudan a hacer trillos. Entonces creo que la observancia de otros elementos que podrían ser incluso no humanos para definir esas rutas de menor resistencia podría ser útil para que nosotros entendamos varias cosas. Primero, eh, ¿para qué querríamos un trillo? ¿O para qué querríamos un hábito? ¿O para qué querríamos una costumbre, verdad? Y segundo, ¿cuáles son los costos de tenerla o de no tenerla? ¿Y cuáles son los beneficios? Yo sé que estamos racionalizando mucho, pero sí me parece que tenemos que entender, y yo no sé si todo el mundo lo interioriza esto. Creo que nosotros acostumbramos a hacerlo y vale la pena nombrarlo. Eh, Nosotros, todos, estamos construyendo el mañana y ese mañana se construye en parte de hábitos, ¿verdad? No todo lo que sucede, más bien casi nada de lo que sucede en el mundo, en la humanidad, es aleatorio. Mucho sucede por decisión de alguien, por empeño de alguien, por creencia de alguien. Y ahí cito una vez más a Yuval Harari, que ahora acaba de publicar un nuevo libro hace un par de meses que se llama
Nexus y habla sobre cómo la información configurada en el formato de historias es lo que mueve a la humanidad. Y la importancia que tiene eso para pensar en cuál es el mañana que querríamos construir. Creo que en otras épocas éramos mejores para contar historias que nos movilizaran, historias emocionantes y emocionales. La misma historia de las religiones eh, es una historia que fue muy eficaz movilizando gente en una dirección particular, con unos valores en particular, con unas creencias en particular y que trajo un orden particular. Em, y eso siento que ha venido diluyéndose o erosionándose, ¿verdad? Se ha degradado un poco la narrativa religiosa por la razón que sea, pero eso ha dejado vacíos narrativos en la humanidad. Y ahí, pues creo que es más fácil creerle a cualquiera cuando hay un vacío narrativo y surge una idea Ujú. que uno dice, ah, mira, tal vez es por ahí, o qué bonito suena, o eso me parece que es la verdad. Lo peor de todo es que hoy en día es muy difícil discernir entre lo que es verdad y lo que es Sí. falsedad. Ujú. Lo otro es que los trillos que hay en el campo dan pie legalmente a la creación de servidumbres de paso, ¿verdad? Donde se afecta a una finca para que por ahí pueda pasar, bueno, quien necesite pasar por ahí. Y las servidumbres de paso dan pie a la creación de calles públicas, caminos vecinales o como se llame, pero que ya pertenecen al sistema vial de una municipalidad, de un cantón, ¿verdad? Y eso también me hace pensar que cuando uno tiene claro para qué quiere crear un hábito, puede entender que aunque empiece en pequeño, lleva una dirección a la que aspira a llegar en un futuro, aunque no sea un futuro próximo, puede ser un futuro distante. Em, lo otro es que en la historia de este país en particular, de esa manera, creando hábitos y costumbres y legislación, se han creado escuelas, iglesias, parques y reservas biológicas, ¿verdad? Esta república no nació con parques nacionales, esta república no nació con parques centrales en los cantones, no nació con iglesias, no nació con escuelas. Mucho de eso se fue creando, co-creando entre, bueno, quienes tuvieran recursos y quienes tuvieran necesidades y quienes tuvieran responsabilidades de gobernanza. Y había una interacción tripartita que fue permitiendo la creación de escuelas y la creación de iglesias y la creación de parques, ¿verdad? Y bueno, y los parques nacionales que son un tesoro planetario, de los parques nacionales en general, pero sobre todo los parques nacionales de Costa Rica son un tesoro ecosistémico. Eh, Son decisiones de alguien que quiso tener esos parques a disposición de de una amplia mayoría. Entonces sí me parece que es importante tratar de dilucidar al principio de nuestro discurrir. ¿Para qué querríamos crear un hábito? Aprovechando que estamos en inicios de año y que la gente suele tener propósitos de año nuevo, resoluciones de año nuevo. Dice, ah, este año voy a correr una maratón. Es importante preguntarse para qué queremos correr una maratón, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día hay muchísimos incentivos que nos llevan a escoger caminos o a buscar la creación de hábitos o costumbres que tienen que ver con el reconocimiento que nos da eso, ¿verdad? Que yo, si corro una maratón, puedo publicar mi foto con una mordiendo la medalla en una red social y eso me da reconocimiento. Entonces, voy a correr una maratón porque voy a recibir ese reconocimiento. Pero si tengo la sensibilidad para
elaborar esta narrativa como la acabo de elaborar y decir, voy a correr una maratón para recibir el reconocimiento en la red social, creo que ahí uno siente desde su sensibilidad que tal vez esa no sea una motivación suficiente como para hacer el esfuerzo que se necesita y el gasto y desgaste que significa correr una maratón, ¿verdad? Este año voy a leer 30 libros. Bueno, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Eh, Eso creo que también nos lleva a pensar un poco en nuestra propia narrativa. Y si tenemos esa capacidad de construir hábitos a partir de intenciones ulteriores, de propósitos que están más allá, entonces creo que es más probable que podamos ayudarle a otras personas a que hagamos lo mismo en conjunto. Y ahí siento que nos estamos orientando hacia el establecimiento o revisión de algunas costumbres que tenemos, ¿verdad? Es importante darse cuenta de que a pesar de que no tenemos un método para crear costumbres, siempre los pueblos, las poblaciones han tenido algún método para crear esas costumbres. Bien pudiera ser que el método fuera simplemente comodidad o gusto, que fuera muy instintiva la formación de costumbres. Yo estoy pensando en costumbres que eh, hacen falta, otras que existen y que podrían crearse con relativa facilidad, pienso. Por ejemplo, en mi vecindario, siempre que tenemos que contratar a una persona que venga a hacer un trabajo a la casa, un electricista, un fontanero, un carpintero, uno consulta al grupo de personas del barrio. Ustedes tienen una persona con la que hayan tenido buena experiencia en reparar una cañería y dos, tres personas del grupo siempre contestan, yo a fulano y tal, y mandan el número de teléfono y tal. Eso da mucha seguridad y me parece a mí que es un servicio bastante importante. Costumbre que me parece que falta. Todos tenemos en la casa más libros de los que necesitamos. Ya los leímos, no se puede botar un libro. Ahora es muy difícil regalarle libros a una biblioteca porque las bibliotecas están bastante digitalizadas. Eh, Lamentablemente, hace poco murió una persona que creo que hacía el 80% de la venta de libros usados, eh, de manera que tenemos exceso de libros. Bueno, ¿qué costo tendría, qué dificultad habría en que cada uno de nosotros en su vecindario o en su lista de correos dijera, esta es la lista de libros que tengo y los que quieran pueden o pedírmelos regalados o prestados? Eso sería una forma interesante, como la que hay en algunos países, donde uno deja los libros en un banco del parque donde lo terminó de leer o en un banco de la estación de ferrocarril donde ya sintió que había desocupado el libro y lo dejó ahí y otro lo recibe y lo va leyendo. En mi vecindario, la municipalidad organizó puestos para dejar libros y para tomar libros. A mí me parece que las circunstancias son tales que la mayoría de los libros que llegaban ahí para que uno pudiera llevárselos para la casa eran libros de administración, de informática, de contabilidad y tal, poco sexys. Y grandotes ahí. Nadie se lleva un libro que te tome, que represente un curso de un año, ¿verdad? La gente se lleva novelas, manuales, instructivos, etcétera. Entonces, bueno, eso del préstamo y disposición de libros es algo que está ahí abierto para ser explorado. Yo pienso mucho en el conocimiento que unos y otros tenemos y en cómo ese conocimiento podría conectarse de manera estilo vaso comunicante
para que el conocimiento que alguien tiene le fuera útil a alguien que no lo tiene o lo valora. Imagínate eh, la experiencia profesional que tienen los profesionales de un barrio y las necesidades que podrían tener los muchachitos que están terminando su colegio y que están eligiendo carrera. Es un toque de teclado como para poner unas cosas frente a otras y crear un valor importante. Y que entonces todos los años hubiera algo así como, ¿cómo se llaman los colegios? Como un par de días de información profesional que resulta de valor para los muchachos. Costumbres que se han instalado en Costa Rica y las hemos visto instalarse. Por ejemplo, ahora que mencionabas los parques nacionales, la sensibilidad ecológica no existía cuando yo era jovencito y empezó a existir mientras estaba en la universidad, gracias a, a- a personas de tan alta contribución como Rodrigo Gámez y otros, desde luego. Pero yo cuando pienso en sensibilidad ecológica, siempre puede ser que por reconocimiento objetivo o por eh, cariño ciego, hable de Rodrigo Gámez, a quien le tengo muchísimo cariño. Sensibilidad ecológica. Otra costumbre que se instaló, yo recuerdo, yo empecé a correr por la calle en el año 1978 y era muy poquita la gente que corría, cero prácticamente ciclistas. Hoy en día corres y te encuentras con mucha gente que corre y encuentras muchísimos ciclistas, que me llama a mí mucho la atención, paseando en grupos. Me llama especialmente la atención un grupo de hombres y un par de chicas haciendo ciclismo callejero. Eso me parece que es una costumbre que se instaló. Otra que fue eh, la tocaba uno con las manos, la instalación de esa costumbre, y es que para esperar buses en las paradas, la gente esperaba los buses en molote e intentaba meterse al bus en molote también, era bien desordenado. De pronto a alguien se le ocurrió, cuando aparecieron posiblemente los cierres automáticos de puerta, que el chofer decía, no se abre la puerta hasta que la gente no esté en fila, y aprendimos a ponernos en fila para subir a la entrada, al bus. Lo mismo nos ha ocurrido con el manejo de los residuos y lo mismo con algunas costumbres. La municipalidad de mi cantón eh, puso a disposición de los vecinos que quisieran aparatitos para compostar y algunos nos metimos a hacer compost y no nos quisiéramos salir de esa costumbre que se instaló desde luego con el auspicio de la municipalidad. Bueno, entonces es posible crear buenas costumbres, lo que hay que tener la antena desplegada para ver cuáles hacen falta, acertar con ellas y luego tener un buen método para instalarlas. Claro, me parece importante la buena costumbre de reconocer a los servidores públicos. Y recuerdo que cuando yo era niño, en Navidad, le dabas un dinero, como una propina a los recolectores de basura, ¿verdad? Ujú, No sabíamos quiénes eran ellos, pero sí sabíamos el inmenso valor que le daban a nuestra convivencia, ¿verdad? Y eso, pues ya no lo veo. No sé si se seguirá haciendo, pero ya no lo veo. Y eso me lleva también a decir que, eh, pues es otra época, ¿verdad? Hoy estamos en una época donde hay ciudadanos que no solo siguen sin entender el principio de legalidad que rige la función pública, sino que han elegido odiar a los funcionarios públicos. ujú, Y eso me parece que eso nos debilita y nos deteriora, ¿verdad? ujú, Y ahora que la semana entrante Elon Musk asume un cargo
federal en el gobierno estadounidense con la obligación de mandar para la casa a cientos de miles de funcionarios públicos creyendo que son superfluos y que estorban y que no aportan valor. Me parece que eso podría ser un error cuyos costos eh, trascenderían décadas. Lo otro es que me parece que en esto de las costumbres que hablabas, hay un tema importantísimo que se ha puesto muy en boga en tiempos de digitalización y redes sociales, y es la reputación. No solo la reputación personal, sino también la reputación corporativa. Y la reputación es una colección de las prácticas o hábitos o costumbres que Ujú, hacemos los seres humanos a título individual y a título colectivo, ¿verdad? Entonces, la reputación que tiene Costa Rica a nivel internacional como un país ecológico y amigable con el ambiente y de destino turístico seguro y país pacífico y tranquilo y todo eso, es una reputación que nos la hemos ganado porque pues así hemos sido, así somos. Y es importante entender que algunas conductas o prácticas podrían deteriorar muy fácilmente esa reputación nacional, lo mismo con la reputación individual que tengamos las personas. Hablabas un poco de economía colaborativa y me parece que hace unos 15 años hubo como un boom de lo que se podía pensar en términos de cómo colaboramos entre nosotros, ¿verdad? El famoso ejemplo, lo que decías de los libros, el famoso ejemplo de una comunidad donde basta que haya un solo taladro para que todas las personas tengan satisfecha su necesidad de abrir huecos, ujú, ¿verdad? Mientras que las empresas fabricantes de taladros creo que tienen la aspiración de tratar de que cada hogar tenga un taladro, porque de eso depende el mantenimiento del negocio. Y eso me lleva al tema de la innovación social, donde también ha habido una explosión de ideas y soluciones, pero no siempre se ven. Yo pensé que iba a proliferar mucho más la innovación social en estos 15 años y siento que tal vez no ha sucedido. Pero recuerdo muy bien un ejemplo que proponía que en las comunidades hubiera espacios de convivencia para que niños muy pequeños en edad preescolar pudieran coexistir con ancianos que necesitaran pues diversión, en realidad, entretenimiento, ¿verdad? No estamos hablando de cuido, pero estamos hablando como de sentirse valiosos, útiles en la comunidad. Y de ahí, pues ahí la interacción de ancianos y de niños pequeños siempre es muy graciosa porque se comunican muy bien. Y además, pues se cuidan unos a otros, por lo menos los adultos cuidan a los niños y los niños entretienen a los adultos. Hay como múltiples ujú, niveles de valor en ese tipo de interacción. Y así hay países que son así, ¿verdad? Y los países escandinavos tienen eso bastante institucionalizado. No veo por qué no podamos hacerlo acá. Y lo último que digo, y creo que con esto tal vez, bueno, no sé, salvo que nos quede alguna otra idea en el tintero, pero en la ciudad de São Paulo, en Brasil, hace unos años hubo un alcalde que fue revolucionario por una idea bastante, bastante sencilla, pero difícil de implementar, que era cerrar una vía pública central del cantón, de la ciudad, los domingos en la mañana. Entonces, de 5 de la mañana a 1 de la tarde, la avenida central principal estaba cerrada para que ahí pudieran ir a caminar, hacer ejercicios, andar en patines, andar en bicicleta, todo lo que mencionabas ahora que ves a la gente haciendo en la calle. Y hacerlo con seguridad. Y además hacerlo con intención y que mucha gente se reúna. Y ese fenómeno fue tan exitoso que se construyeron ciclovías, se construyeron aceras, se plantaron árboles y entonces se sigue cerrando los domingos en la mañana nada más. El resto de la semana es
la habitualidad del flujo vehicular en la ciudad, pero los domingos la población toma la ciudad porque sale a la calle a, a hacer ejercicio, a caminar, a hacer picnic, a verse con amigos. Y es una actividad de costo cero, de altísimo beneficio y disfrute. Y a mí me hace pensar aquí, por lo menos en la zona donde yo vivo, la calle, lo que se llama la calle vieja que conecta Escazú con Santana, el famoso Alto de las Palomas. Ese Alto de las Palomas, que además vincula a dos cantones, el de Escazú y el de Santana, los domingos en la mañana tiene una masiva visitación de ciclistas. Es un gran lugar para entrenar porque hay mucha curva, hay mucha cuesta, es un trayecto corto y se puede recorrer incluso un par de veces en la misma sesión de ejercicios. ¿Cuánto se beneficiaría quien hoy practica y cuántas más personas practicarían si se cerrara el Alto de las Palomas al tránsito vehicular los domingos de 5 de la mañana a 1 de la tarde? Em, y a veces me pregunto si esta no será una idea que valga la pena divulgar un poco más o gestionar, ¿verdad? Habrá quienes se opongan férreamente porque no quieren perder la libertad de conducir su carro en esa calle, en ese horario. Y no es un impedimento, ¿verdad? Las personas que necesitan trasladarse se trasladan, pero el transporte público tiene que buscar otra vía. Si uno viene utilizando el Waze y va en esas direcciones, el Waze le indica todas las mañanas de domingo que esa vía está cerrada, y se crea una costumbre que sería muy saludable, creo yo. Eso es. Muy bien. Eh, yo pienso que uno puede rápidamente eh, atribuirle a la pérdida de estas costumbres, atribuir la pérdida de estas costumbres al aislamiento que ha producido la digitalización. Si gastamos las horas que gastamos en estar sentados con la computadora, viendo internet, etcétera, pues no tenemos tiempo como antes para conversar en las esquinas, como para conversar en la pulpería y tal. Pero ahí es donde pienso que los cambios deben seguir el hilo de las costumbres, el hilo de las circunstancias. ¿De qué manera podríamos utilizar precisamente la digitalización para fomentar este tipo de costumbres, de cohesión, de intercambio, de eh, eh, nuevas prácticas que pudieran beneficiar a la sociedad? Creo que todo debería iniciarse por fomentar el uso de chats entre vecinos cercanos, o el uso de un chat con una cierta, con unas ciertas reglas, ¿verdad? No hablemos de tales temas, este chat es para tal cosa. El de seguridad, por ejemplo, es bien interesante. El de seguridad, todos tenemos interés en que estar seguros de el ambiente que tenemos, los visitantes que tenemos, las visitas sospechosas de automóviles y motocicletas, etcétera. Entonces, la seguridad es un gran tema para tener un chat. Luego ese mismo chat puede dar lugar a un torbellino de ideas, a una búsqueda de qué cosas serían importantes que nosotros compartiéramos para, para beneficio nuestro, ¿verdad? Así como compartimos la información sobre quiénes son buenos operarios para venirnos a hacer un trabajo en la casa. En el pasado, en el pasado no había tantos médicos como hay ahora, ni el seguro social era tan universal como es ahora. Y entonces había en los barrios unas señoras que tenían fama de saber muchos remedios, se decía en aquel tiempo. Y entonces la señora a la que se le resfriaba el niño y se le ponía apretado el pecho, como decían las mamás, iban allá y le preguntaban, ¿qué será que el niñito o la niñita
está muy apretado el pecho y le hacían las recomendaciones esas habituales de remedios caseros que eran eficaces, y porque la señora esa lo había recibido esa tradición de su abuela o de su mamá, era un ejercicio de la medicina de, de- de primera consulta. Bueno, eh, volver a ese tipo de intercambios, estoy seguro de que hay personas que saben algunas reglas de cocina, que han tenido algunas experiencias con niños que empiezan la escuela y tal, que si las compartieran, eso sería de beneficio para otras personas del grupo social. Siempre se ha dicho que los costarricenses somos como muy, muy individualistas. Yo a veces lo veo y a veces veo la contradicción. Yo veo los muchachos que ahora se divierten en grupos más que como nos divertíamos en grupos en el pasado. Los grupos eran muy pequeños, muy cerrados. Hoy en día hay una gran extensión de los grupos. Creo que sería muy simple preguntarle a los abuelos, a los papás y a los muchachos cuántos amigos forman su grupo. Estoy seguro de que ahora se tienen mucho más amigos de los que se tenía en las generaciones anteriores. Bueno, ahí hay un punto de arranque muy promisorio, porque eso podría dar lugar a este tipo de apoyo, lanzamiento, etcétera, como la idea esa que lanzabas tú de por qué no cerrar ese tramo del Alto de las Palomas los domingos y dedicarlo al deporte. Y ese, esas iniciativas me parece que deberíamos tenerlas más numerosas, no todas funcionan, no todas se van a explorar hasta el fondo, pero de ahí iríamos pescando algunas que pudieran ayudar a contribuir a lo que se llama el capital social. Es decir, vivir en una comunidad donde tú tengas grupos de apoyo específicos para determinadas cosas, donde puedas obtener eh, consuelo, consejo, eh, conversación, me parece que esos grupos de apoyo son un capital social importante que te permite vivir una vida más confortable, no tanto desde el punto de vista individual, sino desde el punto de vista de la convivencia. Entendido. Muy bien, Muy bien. bonito el tema. Te Sí, agradezco señor. mucho. Bueno, nos vemos Que entonces. estés muy bien. Adiós. Hasta luego.